Hola a todos, esto es La Alegría del Servicio, el podcast producido por Cáritas Arquidiocesana. La vida y las palabras de Jesús son la prueba del amor de Dios Padre que siente ternuras por sus fieles como un padre siente ternura por sus hijos. En el episodio anterior de La Alegría del Servicio comenzamos a desarrollar el caminar de la doctrina social de la Iglesia y nos fuimos al Antiguo Testamento para rastrear allí, desde el actuar de Dios, los aspectos que inciden en la formulación del magisterio social de la Iglesia y en ese estilo de vida que hemos llamado doctrina social de la Iglesia en las personas creyentes en el Dios que crea, libera y hace alianza. Esta vez vamos a hablar de la acción de Jesús en el Nuevo Testamento y para ello iremos resaltando distintos aspectos de la vida, las acciones y las palabras de Jesús y cómo Jesús manifiesta y hace realidad, como ya dijimos, el designio amoroso de Dios para la humanidad a través de hechos y palabras. Un primer aspecto que habría que resaltar es la dimensión mesiánica de Jesús. El evangelista San Lucas en el capítulo 4, versículo 18 y siguientes, la expresa con imágenes y metáforas tomadas del profeta Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido para anunciar la buena nueva de la liberación a los cautivos, devolver la vista a los ciegos, dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Jesús experimentó y entendió toda su vida como misión y servicio mesiánico, como tarea de Dios por y hacia los pobres y marginados. Jesús viene a realizar la liberación de todos los hombres y mujeres, de todos, pobres y ricos, extranjeros y judíos, hombres y mujeres, libres y esclavos, porque el designio amoroso de Dios para la humanidad no es para unos cuantos. Un segundo aspecto que conviene resaltar del actuar de Jesús es que Jesús anuncia el reino de Dios y su proximidad tan fuerte, tan grande, que exige la conversión del corazón. Así nos lo narra el evangelista Marcos en el capítulo 1, versículo 14. La causa profunda de la vida de Jesús, la razón de ser de su existencia es anunciar con palabras y hacer presente con sus acciones el reino de Dios. No lo da a conocer con conceptos y definiciones, no tiene un manual o un diccionario, sino que como buen habitante de los pueblos de Oriente usa imágenes, comparaciones y parábolas. El reino es la presencia del Dios liberador en medio de su pueblo y de los hombres y mujeres. Se manifiesta en un modo nuevo de vida que expresa lo que Dios quiere: la fraternidad, el amor mutuo, el perdón, la solidaridad con los más pobres, recogiendo también el mensaje de los profetas. El tercer aspecto de la vida de Jesús que vamos a resaltar acá tiene que ver con que Jesús forma un grupo. Para llevar adelante su misión, llamó a un grupo de personas de extracción social pobre, 4 pescadores, un celota, un recaudador de impuestos indirectos, para que fueran sus compañeros, para enviarlos a predicar con poder de expulsar demonios. Así nos lo narra el evangelista Marcos en el capítulo 3 de su evangelio, el versículo 13 y siguientes. La importancia de estar con Jesús para los compañeros en la misión, que antes eran los apóstoles y hoy somos usted y yo, es clave, porque con Él aprendemos de Él, de su estilo de vida, y lo traducimos en nuestra vida en maneras de vivir. De allí que la doctrina social de la Iglesia no sea un conjunto de conceptos, sino un estilo de vida que transforma la existencia. A sus seguidores Jesús les exige que tengan corazón pobre, que dejen de buscar riqueza, que compartan lo mucho o poco que tienen con los demás, que aprendan a amar a todos, que superen toda discriminación, que perdonen siempre, que amen a todos. Es tal el estilo de vida de Jesús que impacta a muchas personas. El grupo no se queda reducido a unos 12, sino que, nos cuentan los evangelios, va creciendo poco a poco. Jesús también compromete toda la dignidad de toda la persona. Está comprometido con la dignidad de todas las personas. Se preocupó de manera preferente por los marginados sociales y religiosos de su tiempo. Los niños
los extranjeros, los enfermos incurables considerados pecadores como los leprosos, los paralíticos, los publicanos y los pecadores. Sería una gran cantidad de citas bíblicas que deberíamos reseñar para hablar de esos rostros humanos a los que Jesús le dedica todo su empeño. Para él, toda persona humana es más importante que el día más santo para los judíos, el sábado. Y por eso nos ha dicho, el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. San Juan Pablo II, en un texto llamado Signo de Contradicción, publicado en 1977, cuando ni siquiera era papa, nos había dicho: un examen objetivo del Evangelio nos muestra a Jesucristo ante todo como maestro de la verdad y servidor del amor. Y son estas características suyas las que explican el sentido de toda su actividad y de toda su misión. Esto hace que la doctrina de Jesús no sea una doctrina solamente espiritual, desencarnada. Antes bien, al enseñar unos principios éticos religiosos, plasmó el alma de una nueva sociedad, de una nueva forma de vivir. Lo que más llamaba la atención de los demás acerca de los primeros cristianos no era una colección de conceptos, sino que podían ver cómo se amaban. Una acción en el cristianismo que implica el amor, las relaciones concretas y directas en el orden social, derivadas de la obligación que tienen de asistir al que lo necesita, de cuidar a cualquier persona sin distingo de casta o nación, la obligación en la que se identifica el mayor mandamiento de la ley nueva. Prohibirle, pues, curar a los enfermos, promover la justicia del trabajo, educar a los niños hubiera sido vedar a Jesús, curar paralíticos y leprosos, llamar a los niños y hacer todo lo que hizo para el prójimo hubiera sido expulsar el cristianismo de la vida, para confinarlo como un artículo de un museo en la historia. Por eso el mensaje de Jesús, que se dirigió al ser humano concreto de carne y hueso, con su cuerpo, con su destino social, con su historia, con sus múltiples necesidades, con sus relaciones sociales, ha sido calificado por muchos como un mensaje intrínsecamente social. La apuesta de Jesús no solo transformaba a la persona individualmente, sino que apostaba a transformar las relaciones de las personas con Dios y con los demás, al punto de enseñarnos a llamar a Dios Padre. Todo un mensaje con una carga pesada de llamar a Dios Padre para reconocernos a los demás unos de otros y unos con otros como hijos de ese Padre y hermanos todos. La fuerza de transformación social que lleva implícita el Evangelio, la vida y la obra de Jesús, se halla no en el ámbito de una revolución social, sino en el plano esencial, en el alma del cristiano y en lo más profundo del ser del cristiano en el mundo de hoy. Jesús trabajó en lo profundo del corazón, en el centro orgánico de la vida. Jesucristo trabajó para formar una sociedad nueva, dándole un espíritu nuevo. De esa sociedad nueva era fermento el grupo que formó Jesús para anunciar la buena noticia del reino de Dios, su presencia y cercanía para los demás. De tal manera que la transformación social que propone Jesús comienza con cada persona y se proyecta en el cúmulo de relaciones, siempre complejas, dirá San Pablo VI en 1979, que conforman toda sociedad. Cambiando al ser humano se construye una sociedad donde reinen la justicia, el amor y la paz. Y este es el enfoque del Evangelio, porque de dentro del corazón de los hombres salen las intenciones malas, fornicaciones, robos, asesinatos, adulterios, avaricias, maldades, fraude, libertinaje, envidia, injuria, insolencia, insensatez. Todas las perversidades salen de dentro y contaminan al hombre. Nos había dicho Jesús en el Evangelio, según San Mateo, en el capítulo 7, los versículos 21 al 23. El Nuevo Testamento retoma y trasciende la justicia de la ley antigua. No basta con dar lo que exige en justicia el intercambio, es la justicia del don, es decir, del amor. Y ese es el que, transformando a cada persona, consigue también la transformación de la sociedad entera. Es aquí donde cobra su sentido la obra de Jesucristo, quien con sus enseñanzas y sobre todo su testimonio asentó los fundamentos de un nuevo orden social. En efecto, Jesucristo funda un nuevo orden social en cuanto que constituye el amor en la fuerza de transformación social.
de todos los hombres y mujeres como hijos del mismo Padre, siendo hermanos, y como tales deben amarse los unos a los otros sin medida y sin reserva. En la gran familia humana solo hay una ley, el amor. No hay otra ley sobre esta. Este es el punto fundamental. Amor que circula en la familia y no sale de ella, en la gran familia humana. O como lo expresa con toda razón Cayetano Negri al decir que el cristianismo inició la revolución de la humanidad, trasladándola del polo del odio al polo del amor. También Jesucristo constituye un orden social nuevo desde el momento en que con sus palabras y ejemplo dignificó la persona, la familia y la sociedad, elevó a su verdadera dignidad a la mujer, respetó la autoridad, dignificó el trabajo y ensalzó la pobreza. En una palabra, le dio un valor trascendente a la existencia temporal de la persona humana a través de la dignidad humana, porque para él toda persona humana, en el orden de la obra redentora de Cristo, alcanza la plenitud de su dignidad, levantada desde su naturaleza ontológicamente herida, es elevada a la contemplación de Dios, y lo que es más, el ser humano es dignificado no solo en cuanto persona concreta de carne y hueso, sino también en cuanto miembro de una sociedad. La familia, fundamento de toda sociedad, es elevada a toda su grandeza en la expresión del matrimonio, que viene a regular las relaciones. Por eso la familia cristiana se convierte en fermento de un estilo de vida distinto. De muchas formas también Jesús manifestó cómo la vivencia del amor concreto transforma la vida de la sociedad. Con respecto a la autoridad, en los evangelios no se crea una oposición, sino una distinción. Lo del César, devolvérselo al César, y lo de Dios, a Dios. Es un tema de distinguir los órdenes de la vida. Jesús respetó la autoridad, pues no hay autoridad que no provenga de Dios, como dice en los evangelios, particularmente en la carta a los romanos. Pablo retoma este tema. Veremos cómo, a través del actuar de Jesús, las primeras comunidades cristianas traducen en una manera de vivir todo lo que Jesús ha enseñado. Ese Jesús que nació en Belén porque sus padres respetaron un decreto imperial y que murió en la cruz aceptando la autoridad del gobernador Pilato, es el mismo Jesús que nos invita a nosotros a respetar la autoridad cuando nos dice: hagan pues y observen todo lo que les digan, pero no lo que ellos hacen. Por eso, la autoridad política, nosotros podemos cuestionarla desde el mundo del ser y el hacer. El trabajo, a diferencia de la antigüedad no cristiana, es también dignificado por Cristo, no solo siendo él mismo un obrero, un carpintero, un hijo de carpintero y como tal reconocido por los coterráneos, sino también moviéndose en el mundo del trabajo. Sus palabras y sus conocimientos descubren en Jesús a un obrero. Su lenguaje está sacado del mundo del trabajo y hasta nos presenta a su padre como un trabajador que poda su viña. Habló también de los derechos de los obreros. El obrero merece su salario. El obrero es digno de su sustento. Las enseñanzas apostólicas hacen eco también de este derecho del obrero, cuando dice la Escritura: mirad, el salario que no habéis pagado a los obreros que segaron vuestros campos está gritando, y los gritos de los segadores han llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Así nos lo narra la carta del apóstol Santiago en el capítulo 5, versículo 4. Aún más, Jesús se hace pobre como los pobres, porque los amó de una manera muy especial. Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos, nos dice el Evangelio de San Lucas en el capítulo 6, versículo 20. Pero la pobreza de Cristo no es como la de Sócrates en la antigüedad griega, que tiene un saber filosófico, sino que es sencilla y llana. A los pobres se les anuncia el Evangelio, a los pobres se les anuncia lo oculto a los sabios y entendidos. A todos invita a la pobreza cuando nos dice: no se amontonen tesoros en la tierra, donde hay polilla y herrumbre que corroen, y ladrones que socavan y roban. Amontónense más bien tesoros en el cielo, donde no hay polilla ni herrumbre que corroan, ni ladrones que socaven y roben, porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Como lo narra el evangelista Mateo en el capítulo 6, los versículos 19 al 21.
Por el contrario, la riqueza, aunque no es condenada en sí misma, es denunciada en repetidas ocasiones por Jesús como causa de graves males para las personas que se apegan a ellas. Bien claras son las palabras de Cristo cuando dice: ay de vosotros los ricos, porque habéis recibido vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis hartos, porque tendréis hambre. Es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Sin embargo, la riqueza bien administrada es señal de salvación, como lo mostró Jesús a Zaqueo, pero puede ser también ocasión de perdición. Las preocupaciones del mundo y la seducción de las riquezas ahogan la palabra y queda sin fruto. Coherentemente con estas enseñanzas, Jesucristo no duda en alabar la limosna y el desprendimiento de las riquezas. A todo el que te pida, da, y a quien tome lo tuyo, no se lo reclames. Y exige que se atienda al huérfano, a la viuda, al hambriento, al desnudo, al encarcelado, como si fuese a él mismo. Por ello también Él lo dio todo por amor, se entregó por vosotros como oblación y víctima de suave aroma, nos dirá el Nuevo Testamento, y nos hablará entonces de lo que la Iglesia continúa en medio de la vida de los siglos a través de distintos modos de vivir. Son clásicos los sumarios del libro de los Hechos de los Apóstoles, que apostan por mostrar un estilo de vida que socorre a los más necesitados. Nadie tenía nada como propio, todos tenían todo en común y se socorrían los que más necesitaban en la comunidad de los cristianos. Aquellos ideales expresados en los sumarios del libro de los Hechos de los Apóstoles fueron transmitiéndose junto con las enseñanzas de Jesús a las comunidades cristianas, donde fueron surgiendo grandes personajes que nos referiremos a ellos en el próximo episodio. En este episodio hemos hecho un recorrido rápido por el Nuevo Testamento, centrándonos en el actuar de Jesús. Los invitamos a seguir escuchándonos en los episodios que irán desarrollando el caminar de la doctrina social de la Iglesia hasta llegar al magisterio social de nuestros días.